noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a la tertulia aquí en la nueva televisión universitaria. Esta noche vamos a hablar sobre un evento en el cual este año, el año 2018, estamos recordando los 50 años de esta revolución o insurrección, o este efecto historiográfico profundamente fuerte, profundamente global que prácticamente ha afectado a todo el planeta. Me refiero al famoso, conocido como el Mayo del 68, y para este programa, para analizar este evento histórico, están con nosotros nuestro querido ya tertuliano amigo, querido Robert Blockman, y una sorpresa, queridos amigos, nos acompaña esta noche el doctor en filosofía, Felipe Mancilla, a quien le doy la más cordial bienvenida, haciendo votos para que esta sea la primera en una de tantas visitas que usted nos haga a esta tertulia, doctor. Muchas gracias, don Pablo, y con mucho gusto participaré en sus interesantes programas. Gracias, don Felipe. Querido Robert. Empecemos a bombardearnos. ¿Insurrección? ¿El efecto del 68 o una revolución, para hablar con propiedad, ya mirando desde nuestro siglo XXI? En mi opinión es una revolución muy profunda, muy grande, y no solamente, y creo que no merece el nombre de Mayo, el Mayo francés del 68, ¿no? Porque si bien la principal visibilidad se da, podríamos decirlo así, en Mayo del 68 en Francia, hay revoluciones paralelas que se dan también en Alemania, en Estados Unidos, en el mundo occidental en general, y que van a tener repercusiones en lugares tan distantes y tan diferentes como México, y también en Bolivia. O sea, en los libros vemos el Mayo del 68, se habla también sobre lo que ocurre en Checoslovaquia, en México, hasta inclusive en el África, ¿no? Pero para hablar con propiedad, hablaríamos del fenómeno del 68, no de Mayo, quitámoslo inclusive Mayo, porque también otro hecho interesante, en junio parece que la gente se olvida. Es un efecto, pero que bueno, las raíces, lo que va a tener después viene ya después de mucho tiempo, ¿no? Claro, porque sucede mayo del 68 en París con todas estas revueltas de los jóvenes, estudiantes sobre todo, ¿no? Se les unen los obreros de las fábricas, llegan a paralizar Francia efectivamente a lo largo de todo el mes de mayo. La sociedad francesa está aterrorizada y le da la impresión de que realmente es el fin de la civilización, ¿no? Tienen esa verdadera impresión, pero sin embargo cuando el presidente de Francia, que era de Gaulle en aquel momento, primero da brazo a torcer y luego convoca unas nuevas elecciones, gana las elecciones de Gaulle, ¿no? Además gana por goleada, porque se da una reacción de la sociedad francesa contra todo aquel extremo que se había dado durante mayo del 68. Entonces ahí da la impresión de que se hubiera olvidado, pero las implicaciones culturales son mucho más profundas que aquel resultado electoral mero y directo de aquel momento. Ojo que De Gaulle de alguna forma también va a quererse alinear un poco tal vez a algunas de las cosas que digamos se pedía en estas manifestaciones, pero también muchos historiadores coinciden en que también esto ya va a marcar la caída de Gaulle finalmente. Claro, ¿no? por supuesto, va a terminar cayendo De Gaulle porque no va a poder implementar las reformas que promete en las elecciones producto de mayo del 68, ¿no? Querido doctor, está bien hablar de este fenómeno historiográfico, porque estamos todos de acuerdo en que es un fenómeno historiográfico e histórico. ¿Es correcto referirnos a este episodio ya desde nuestro tiempo como una revolución o una insurrección? Don Pablo, me toca la difícil labor de hacer de aquí de niño malo, es decir, el que disiente de las opiniones aquí representadas. En líneas muy generales, yo creo que mayo del 68 fue una revuelta juvenil estudiantil sin gran apoyo de los sectores populares, salvo unos días en Francia, y sobre todo sin gran apoyo dentro de las clases trabajadoras en Europa Occidental. Creo que ha sido sobre todo un fenómeno reducido a 3 países, Alemania, Francia, Italia, con unas nulas consecuencias en Gran Bretaña, en el mundo escandinavo, España, etcétera, y más bien con derivaciones en México y en algunos otros países del tercer mundo. Usted decía que empezó esto justamente en su universidad. Sí, yo estudiaba en la Universidad Libre de Berlín, situada en Berlín Occidental, y allí a comienzos de junio de 1967 hubo una manifestación contra el entonces emperador de Persia,
Esa manifestación derivó en hechos luctuosos, murió asesinado un estudiante por la policía y entonces se armó una enorme manifestación contra el gobierno de la ciudad de Berlín y en general contra el sistema político alemán. Pero era una rebelión típicamente estudiantil, lo puedo decir con alguna seguridad por haber vivido esos años allí. Todo el resto del país, las comunicaciones, las fábricas, las instituciones públicas seguían funcionando en forma totalmente normal. Lo único que dejó de funcionar es la universidad. Y aquí eran cosas más bien folclóricas, por ejemplo, los estudiantes a un instituto lo denominaron el Instituto Rosa Luxemburg, lo cual duró obviamente semanas. O la universidad misma fue rebautizada como Universidad Karl Marx, pero todo eso es pues folclórico. Cuando los estudiantes notaron que esa marea tenía poco apoyo en la población, se dedicaron a los pocos meses a otra cosa, a fundar pequeños partidos autoritarios de la extrema izquierda. Esa es mi impresión, que el movimiento, que empezó como un movimiento liberador, partidario de una cultura diferente, partidario, por ejemplo, de llevar la fantasía al poder, como decían esas consignas, la imaginación al poder, o prohibido prohibir, cosas así, terminó formando partidos muy severos de militancia, trotskista, stalinista, leninista y demás, y ahí se disolvió prácticamente todo. Las influencias, creo yo, han sido más bien culturales, a largo plazo, a futuro. Por ejemplo, en el plano de las libertades eróticas, ahí naturalmente ha sido un notable progreso, y por eso es que la juventud se interesa algo todavía hoy por el mayo del 68. Pero globalmente, como un gran fenómeno, digamos, político, económico, yo creo que no fue. La influencia de ese mayo del 68, que bueno, es innegable, independientemente de las visiones que podemos tener, que tiene todavía hoy día, tenemos esos resabios y tal vez hoy día entendemos de mejor forma eso, indudablemente por un lado, como usted dice, doctor, sí, es un movimiento estudiantil. La Sorbona, la Universidad Libre de Berlín, Berkeley, que son los puntos más importantes, pero otros estamentos de la sociedad, aparte de los estudiantes, ¿se van sumando, querido Robert? Yo creo que tenemos que ver también, y no estoy en desacuerdo con el doctor Mancilla, ¿no? Es decir, yo creo que hay que relativizar efectivamente la importancia del mayo del 68, porque es el punto más visible, es el ápice de una serie de cosas que suceden muy importantes. Mediático, además. Y además sumamente mediático. Imagínate en París, ¿no? Está sucediendo todo esto. Pero estaban sucediendo muchas otras cosas ese año. Ese año se da la primavera de Praga. Lo vamos a poner en el gran contexto, en primer lugar, luego podemos irlo diseccionando, pero en el gran contexto internacional se da la primavera de Praga, cuando la dirección política del país, que era parte del telón de acero oriental europeo, pues decide soltar sus cadenas y ir un poco más por la libertad, en una especie de democracia izquierdista, y luego va a ser sangrientamente sofocada. En abril del año 68 van a ser asesinados Martin Luther King en Estados Unidos. En mayo sucede mayo del 68. En julio va a ser asesinado Robert Kennedy, ¿no? Y en septiembre se va a dar la invasión de Checoslovaquia, donde la Unión Soviética va a sofocar la rebelión o la pretensión de libertad de Alexander Dubček, ¿no? En América Latina van a suceder dos cosas interesantes. En octubre va a tomar el poder el general Velasco Alvarado, un nacionalista de izquierda, y en Panamá, en noviembre, Torrijos, también un nacionalista de izquierda, ¿no? Es decir, hay una izquierdización en general de la sociedad en todas partes, una especie de despertar. Y esto proviene un poco antes del año 67. El año 67, no nos olvidemos, muere asesinado en nuestro país el Che Guevara. Y si bien ya era
era un ícono, el momento de su muerte ya es realmente consagrado prácticamente como un santo, ¿no? Y su imagen, aquella imagen romántica del Che mirando al horizonte. Que además está en todas las revueltas justamente Claro, del 68. exacto, y que es el póster famoso, ¿no? Es el ícono de la revuelta del 68. Entonces se han juntado muchas cosas, no solamente en política. También hay un cambio cultural muy profundo en el tema de la música. El año 67 se graba el disco de Hendrix, espérate, ¿cómo se llama? Are You Experienced? ¿Ya? De Hendrix, que es revolucionario. Claro. Y en julio del 67 también se produce el Sgt. Pepper's de los Beatles. Que te rompe la otra estructura antigua aprendida Beatles, ¿no? Completamente una ruptura consigo mismos, ¿no? Y en América Latina se publica 100 años de soledad. Es decir, hay una rueda cultural muy grande en todas partes que está funcionando y tiene expresiones culturales que luego van a tener su cosa política en el mayo del 68, que es lo más visible, es la punta del iceberg, digamos, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que están protagonizado sucediendo. por jóvenes estudiantes. No olvidemos que para el 68 ya es mucho más grande la cantidad de estudiantes en general en todo el mundo que, digamos, en la posguerra inmediata de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la cantidad grande de estudiantes universitarios en el mundo, yo pienso que sin eso tampoco podría haberse dado un fenómeno de estas características. ¿Usted qué piensa, doctor? Obviamente, yo insisto en que fue sobre todo un fenómeno estudiantil universitario. Y lo interesante es algo que ha mencionado Robert Brockman, fue como un fuego artificial muy intenso, muy visible, pero de duración relativamente moderada. En junio de 1968, el general de Gaulle, aparentemente acorralado, llama a elecciones generales anticipadas, como pedían estos grupos de la izquierda. Y hay la mayor de todas las victorias que tuvo la derecha en Francia, hasta hoy. Sí. Y ahí, en el acto, se termina todo. Los obreros vuelven a las fábricas, los estudiantes, naturalmente, con barbas más crecidas y más desaliñados, vuelven a clases. Y todo más o menos se reencausa en un estadio normal. Entonces, yo creo que obviamente se pueden mencionar muchos otros datos, aparte de los citados por Brockman. En muchos países del mundo, seguramente en el Asia Sudoriental, pasan muchas cosas, la guerra de Vietnam. Sí, pues, pero claro. yo creo que lo que se llama mayo del 68, la revuelta estudiantil parisina, yo creo que ha tenido una influencia, sobre todo mediática, que encanta, obviamente, hoy en día a toda la gente culta. O sea, ¿inspira más hoy día que en su contexto, en su inmediato? No, también, pero yo creo que de eso a que haya sido una revolución importante, yo creo que hay. Entonces, ¿quedemos en que es una insurrección? ¿Estamos de acuerdo, doctor Robert, en que es una insurrección? ¿O hay que repensar un poco más? El hecho en sí, la revolución de mayo del 68 francés es una revuelta estudiantil. ¿Podemos pensar en las consecuencias, doctor? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esta revolución? ¿Las cosas serían iguales? ¿Serían las mismas? No, no serían las mismas, pero yo creo que lo que hubo después, o sea, una liberalización de las relaciones entre hombre y mujer, Sí. en general nuevos valores culturales, una decadencia de la ética clásica, un decaimiento de las religiones, yo creo que eso de todas maneras hubiera venido con los notables progresos tecnológicos y otros que ha habido en los últimos 50 años. Porque estamos hablando de es una rebeldía, en realidad. Es una revolución no Se de deifica obreros. la rebeldía, Claro, ¿no? En no, ese momento, sí. no son obreros contra algunos estamentos, no. Estamos hablando de revolución de padres, de hijos contra padres, Generacional. de alumnos contra profesores, o sea, la rebeldía a la autoridad. Y yo revisaba algunos escritos al respecto y revisaba a un teólogo llamado George Stott, es un teólogo protestante, y él decía, el hombre desde sus inicios es rebelde. Si vemos desde la tradición de la cultura judío y cristiana, se revela desde siempre, el hombre se revela contra Dios. Entonces dice, pero sin embargo, a partir del 68,
O sea, el hombre que se rebelaba con una y con otra cosa, llega el 68, inclusive se rebela contra el propio Dios. O sea, y en panfletos, y lo que dice los muros, que son los parlantes, los que te comunican las cosas. Y yo aquí he traído algunas que me llamaban la atención de algunos eslogans que circulaban, pero a nivel global, que son interesantes. Por ejemplo, uno dice, y con las disculpas del caso, ya no diga señor profesor, di buenos días cabrón, una, ¿no? O sea, otra, abramos los asilos y los maricones. O sea, estamos hablando de una locura total, soltar, o sea, universalización. Pero de todo, ¿no? Esta que me parece interesante, yo decreto el estado de la felicidad permanente. Entonces, cuando entras, yo decreto, yo vivo feliz, digo desde ahora que soy feliz, tú estás poniendo, o sea, primeramente mostrando una mirada antropocéntrica, o sea, tú eres el que define, ya no hay ciertas líneas de conducta que tienes que seguir, y bueno, y entramos en ese hedonismo, ¿no? Que es parte también tal vez de una forma fugamundi de una generación, de esa generación. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me suena eso como un tremendo berrinche. Una rabieta de niño mimado. De niños que se rebelan contra la autoridad paterna. Me da esa impresión. Niños mimados porque son universitarios, claro, no tienen que estarse preocupando por el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí. En un análisis que yo leí acerca de las rebeliones alemanas del 68, los propios izquierdistas, muy izquierdistas, y creo que está en algunos de sus libros, incluso decía que esta generación de rebeldes, de jóvenes rebeldes, eran en realidad jóvenes muy acomodados, que estaban rebelándose sin ningún motivo profundo, digamos, porque ellos no tenían ninguna necesidad verdadera, ni eran oprimidos, ni nada, sino que tenían esta cosa que les había venido y no era una gran cosa. En ese sentido tiene razón el doctor Mansilla, digamos. Claro. Yo creo que ha sido también, en el caso alemán específicamente, una rebelión contra los padres oportunistas que apoyaron a Hitler y que luego no querían acordarse de toda esa historia, y que en la casa, cuando los chicos crecieron, les negaron todo diálogo o toda, digamos, nunca hicieron un examen de conciencia los padres. ¿Por qué se comportaron en favor de Hitler y luego con el mismo entusiasmo en favor de la democracia? Entonces los chicos seguramente han crecido en esa atmósfera de no tener una autoridad paterna clara. Además los padres, para no tener problemas, dejaban en total libertad a los hijos. Los años 50, o sea, el periodo anterior, ha sido un periodo de una enorme disolución de valores morales en Alemania. Esa generación, que ha sido muy estudiada antes del 68, ha sido llamada la generación escéptica. O sea, no creían en nada. Los chicos rechazaban prácticamente los criterios de los padres, tenían desconfianza hacia el mundo. Y entonces se sublevaron, claro, y luego en París, siempre la cosa muy teatral, pero de poco contenido, creo yo, hicieron una revuelta de la cual el mundo habla. Y yo creo que eso querían ellos. Ellos querían que el mundo hable de ellos. Eran egocéntricos en grado extremo. Y tienes razón, doctor, estoy plenamente de acuerdo. Muchos de los hijos de estos jerarcas nazis, por ejemplo, que se habían cambiado el apellido para empezar, algunos de esos son pues protagonistas también en estos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el nombre de un arquitecto famoso, hijo del arquitecto Speer, pero que claro, tienen otro apellido, son grandes urbanistas, en ese momento eran estudiantes, ¿no? Y se los ven ahí con los megáfonos en las fotografías impresionantes. Claro, ¿no? Generacionalmente corresponden a ser, pues todos estos jóvenes nacieron en la década de los 40, 50. Claro. ¿No? Son realmente los descendientes de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que vivieron y hasta permitieron, o quizás no, los fascismos y todo aquello. Entonces viene toda esta rebelión. Eso se ve incluso cuando tú lees una biografía de John Lennon, toda esa su rebeldía contra esa generación, ¿no? Quisiera mencionar un pequeño detalle adicional. Muchos de los líderes estudiantiles más notables han terminado luego con carreras
burguesas, para usar el denominativo usual en esa época. Por ejemplo, en Frankfurt el líder estudiantil más notable fue Joschka Fischer, que en décadas posteriores fue ministro alemán de Relaciones Exteriores y terminó como vicecanciller de ese país. Y liderando la única guerra que ha participado Alemania en la posguerra, en la intervención contra Kosovo. Sí, sí. O por ejemplo, el caso de Daniel Cohn-Bendit, el líder francés, que ahora es actualmente eurodiputado por un partido muy moderado. O líderes, por ejemplo, de la revuelta estudiantil en Berlín, usted ha mencionado Rudi Dutschke, el íntimo amigo de él, Bernd Rabel, ahora milita en un partido de la extrema derecha alemana, en la Alianza por Alemania. Entonces yo creo que en el fondo lo que querían también estos chicos son cosas muy humanas, visibilidad, querían ser el centro de la atención mundial, querían desbancar a los padres, querían demostrar que ellos tienen razón, lo que han logrado en parte. Sí. Y bueno, partimos de que todas las revoluciones, revueltas desde la antigüedad son iconoclastas, te rompen íconos, pero a veces cuando rompes íconos, alguna vez hablamos contigo cuando se celebraban los 500 años de la Reforma, es una revuelta, o sea, una reforma, pero iconoclasta, debes romper antiguos símbolos. Claro, claro. En este fenómeno del 68 pasa lo mismo, pero la pregunta aquí, querido doctor, es, uno rompe esos símbolos y necesita reemplazar el ser humano con otra cosa. Y al haber vacíos, empieza a haber, por ejemplo, cuestiones como el tema, digamos, sexual, otro tipo de cosas más incluso pecaminosas, podríamos estar hablando, ¿no? ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que esas mayores libertades en muchos campos hubieran ocurrido sin mayo del 68 de la misma manera, tal vez un poco más lenta, siguiendo el modelo escandinavo. En los países escandinavos no hubo nada de esto y sin embargo son países donde la libre expresión, donde hay libre expresión, donde los homosexuales muy tempranamente recibieron protección legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde las iglesias son muy débiles. O sea, más o menos el mismo fenómeno. O si tomamos también como ejemplo la Gran Bretaña u Holanda, donde los ecos de 1968 fueron extremadamente débiles. Y yo creo que no es casualidad que esta revuelta estudiantil haya terminado ya en 1969 en la fundación de partidos, de pequeños, minúsculos partidos trotskistas, leninistas, stalinistas, maoístas y todo lo que estaba de moda, donde los valores de orientación, la pregunta que hace usted, eran los clásicos: jerarquías, centralismo, autoridad, etcétera. Por eso es que yo me atrevo a decir, contra la opinión prevaleciente, que mayo del 68 no ha valido la pena. Es una tremenda para reflexionar. Podríamos decir, si la descalificáramos como revolución, que ha sido al menos un catalizador. Sí, eso sí, sí, ¿no? Con toda seguridad. Por eso yo preguntaba al principio, ¿revolución o insurrección? Yeah. Nos vamos después del corte hablaremos un poco de la influencia en América y sobre todo en Bolivia, porque obviamente no podemos negar que también hay una influencia muy fuerte política y social acá. Queridos amigos, después del corte continuamos en este repaso, si va el término homenaje o simplemente como quiera llamar, un recuerdo de los revivencia de los 50 años del famoso, conocido como el fenómeno Mayo del 68. Gracias amigos, continuamos en la tertulia, en esta recordación de los 50 años del fenómeno conocido como Mayo del 68. Me viene aquí a la mente un eslogan que circuló en esos, hace 50 años en todo este fenómeno, que decía, y lo comparto con ustedes, ¿no? Yo seguramente lo han escuchado: prefiero morirme de hambre antes que de aburrimiento. ¿Qué nos dice eso? O sea, ¿en qué estaban pensando, como podríamos decir coloquialmente, estos mocosos del 68? Que nunca había sufrido hambre, pues, ¿no? Exacto. Seguro que sí. No, sí, a mí me da la impresión de que, ya lo hemos dicho antes, era una revolución de jóvenes burgueses en contra del orden establecido por el espíritu de la época, ¿no? Y hace un rato mencionaba yo que el año 67 se habían producido una serie de obras musicales muy importantes, uno de Hendrix, uno de los Beatles. Es decir, que el 67 ya existía esto, ¿no? Es decir, que ya se había producido esta revolución musical. Entonces, el 68 no necesariamente es lo que la provoca la revolución musical, la revolución cultural que va a venir después.
El doctor Mansilla ha observado que ha tenido algún tipo de efecto, aunque estamos de acuerdo en que ha sido un catalizador cultural, ciertamente, sí, ¿no? Y que probablemente las cosas hubieran salido de todas maneras igual. Es decir, estas cosas ya venían produciéndose. Alguna vez hablábamos en otra tertulia de que los creadores, no necesariamente eso sale de los políticos, de los eventos históricos, los creadores, cineastas, pintores, músicos, son los que de alguna forma más bien van armando, y a partir de esa creación, de esa forma de ver las cosas, a través del prisma de los artistas, van surgiendo las cosas. Por ejemplo, la música tiene una importancia grande. El tema del cine, doctor, o sea, sin un Kubrick, o sea, son gente que está pues metiendo los insumos. El 68 se estrena precisamente 2001. Claro. ¿No? Es decir, ya hay eso, no es que el 68 lo causa. Entonces, lo que podemos decir que sí, mayo del 68 es un hito, es una frontera visible, que podemos decir hay un antes y un después a partir de eso, pero ya venía haciéndose un montón de cosas importantísimas y lo que lo visibiliza hasta esta nueva cultura, esta nueva revolución cultural que ya venía, es mayo del 68 en Francia, en Alemania. ¿Qué pasaba aquí, doctor? Hablemos ya en nuestro contexto en Bolivia, y bueno, en Latinoamérica, cómo nosotros podemos ver también, porque Bolivia no está exenta y Latinoamérica no está exenta de todas estas manifestaciones. Yo creo que la revuelta estudiantil fue particularmente fuerte y es así con muchas consecuencias sociales en México. Ese año de 1968 fue, creo, la llamada matanza de la Plaza de las Tres Culturas, o matanza de Tlatelolco. Sí. Donde realmente 300 estudiantes fueron asesinados sin piedad por fuerzas represivas especiales. Y ahí evidentemente ha surgido un movimiento democrático que a la larga ha socavado al sistema político mexicano. Ahora, como yo en esa época vivía en Europa, no tengo mucha idea de lo que ha pasado aquí en Bolivia. Tal vez Robert Brockman nos puede informar sobre ello. Yo vivía aquí, pero tenía 4 o 5 años. Y yo no había nacido todavía. Entonces, pero para poder entender, digamos, la Bolivia, es un fenómeno, Torres, por eso, y es un fenómeno bastante importante, un ícono dentro de la historia boliviana, digamos, contemporánea. Pero ¿no? él entra el 70, ¿no? El 68 es la transición... todavía está Barrientos, que muere el 69, y viene Siles y Obando, claro, sí, ¿no? Con la nacionalización de la GALF y todo esto. Hay un cambio muy importante entre Barrientos, que era proamericano, la transición brevísima de Siles, y Obando, que es un nacionalista de izquierda, también bastante breve, ¿no? Y viene luego Torres, que es otro nacionalista de izquierda, más de izquierda aún. Habría que ver cuál es la diferencia de matiz entre Obando y Torres realmente, ¿no? La receta es la misma. Los levantamientos, las insurrecciones, digamos, en las calles son protagonizadas aquí en Bolivia, en La Paz, universitarios. Sí, claro. Es la misma, la composición, jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar en una universidad, que tiene, digamos, un techo, o sea, muchos dicen, ¿no? Es bien fácil salir a las calles de esa forma, ¿no? Otros dicen, no, más bien cuando no tienes nada que perder. ¿Cómo enfocaríamos eso? Yo creo que las dos posibilidades son válidas. Uno sale a protestar porque se encuentra éticamente en desacuerdo con valores que vienen de atrás, o con tradiciones, o con los padres, etcétera. O uno también por desesperación, porque realmente no tiene nada que perder, entonces también se sale a la calle. Yo creo que lo uno no excluye a lo otro. Pero yo creo que aquí lo que ha pasado más bien es una labor de largo plazo. Tal vez, como lo ha dicho Brockman con una palabra muy clara, ha habido un fenómeno de catalización, o sea que la revuelta estudiantil ha unido seguramente y hecho visibles muchas protestas que vienen en el país contra el régimen militar, que no era muy democrático, contra las vulneraciones a los derechos humanos que estaban a la orden del día, y también por el deseo juvenil de reformar, yo creo, la universidad. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a principios de los años 80, tenía un par de compañeros de universidad que les encantaba la ocasión de salir a bloquear la calle
porque podían, porque se podía, ¿no? Y les gustaba hacerlo porque podían patear autos, digamos. Es decir, era simplemente una cosa así de... Un vandalismo de estudiantes. Porque puedo, digamos, ¿no? Porque se espera esto de un universitario. Ahora, es tremendamente frívolo, ¿no? Ahora, no podemos descartar que haya universitarios que realmente tengan verdaderas y buenas motivaciones. No, y el papel de la universidad, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Andrés, por supuesto, contra la dictadura, Banzer, toda la época de los 80, es realmente es muy rica, es muy notable, ¿no? Por supuesto. No se puede desechar la importancia de esa lucha y de esa actitud, ciertamente. Ya, bueno, la pregunta que quiero hacer, porque yo me había enfocado en la idea de cómo armamos el programa, pero porque hay un boom. Hoy, este año hay un boom en coloquios, seminarios, encuentros, documentales, películas del mayo del 68. ¿Puedo yo ¿Será añadir? que es una burbuja Sí. en realidad, doctor? Sí. O sea, siguiendo todo el enfoque previo que nos ha hecho. He buscado algunos datos que podrían interesar al público. Hay más de 10.000 títulos sobre mayo de 1968. Unos 4.000 libros han aparecido entre tanto y más de 6.000 artículos académicos sobre esa temática. Un compañero mío de estudios, Wolfgang Kraushaar, ha dedicado toda su vida a estudiar solo ese fenómeno. Y él es el que ha dicho 1968 es política, cultural y hasta militarmente un parteaguas, un antes y un después que lo diferencia realmente todo. En cambio, hoy también se han publicado, en los últimos años se han publicado en Alemania recuerdos, memorias de muchos de los involucrados inmediatamente. Y ahí ve uno que hay opiniones muy diferentes, algunas similares a la mía, es decir, que rebajan la importancia, pero también hay la opinión de que realmente la cultura ha cambiado profundamente mundial a partir de ese año. Brockman es un chico joven, yo creo que él está de alguna manera en mejor posición para poder comprender la significación cultural de ese año. Bueno, y hay que verlo en el fondo de la línea, ¿no? Porque le hago la pregunta antes de que Robert conteste. Ajá. Como usted como filósofo, Sí. le voy a hacer la pregunta. Mayo del 68, ¿es posible que haya muchos nuevos mayos del 68 viendo la condición humana? Pues el hombre es levantisco, para bien o para mal. Porque no, o sea, ahora digamos se cree que ser levantisco es bueno, pero hay que verlo según los contextos, ¿no? Sí. Digamos, si lo viéramos desde una línea cristiana, obviamente es un error ser levantisco, ¿no? Si vemos de una línea política, por supuesto que sí, el hombre siempre debe rebelarse, ¿no? La revolución ante todo. El hombre, por su condición humana de aquí hasta que exista, tendrá que hacer usar esos catalizadores para llamar la atención, para visibilizar algo. ¿No será que después de mayo del 68, de aquí unos buenos años, tal vez en los 60, 70 años después, volvamos nuevamente puritanos, como es el círculo siempre de la historia, ¿no? Puede ser, don Pablo. Usted me hace una pregunta muy complicada, que son las preguntas referidas al futuro. Pero aprovecho. Y como yo no tengo una bola de cristal, no le puedo contestar solamente con meras hipótesis. Yo creo que el ser humano, evidentemente, a veces algunos se encuentran en desacuerdo con la cultura general de una época, con un modelo civilizatorio, y muchos de ellos optan por una rebelión, aunque sea de pequeña escala, aunque sea más simbólica que real. Eso va a haber siempre. Además, el mundo actual yo creo que produce elementos y fenómenos dignos de ser combatidos: la destrucción del medio ambiente, la sobrepoblación, la irracionalidad en la política. En todo el mundo realmente son fenómenos muy, muy graves, y una sana rebelión contra esos valores que lamentablemente se han vuelto dominantes, el consumismo sin límites, todas esas cosas a mí me parecen justas. Es decir, apruebo que haya ese tipo de rebelión, pero el problema es que esas rebeliones pueden ser solo simbólicas, teatrales, ficcionales, y en el fondo solamente alimentar el ego de esta gente. Porque todos estos revolucionarios, y eso lo he visto yo en mis compañeros berlineses, que luego fueron figuras públicas muy importantes,
todos tenían un ego descomunalmente grande. Hay una anécdota que usted me la ha contado, doctor, que me gustaría muchísimo que usted la contara acerca del transfugio de la juventud liberal. Como un solo hombre, de un día para el otro. Pero no sé si don Pablo no, por permite, favor. Es una cosa aburrida. ¿Sí? No, por favor. No es nada aburrido. Y no sé si vale la pena además relacionarlo con el 68. ¿Es antes o después del 68? Es el 67. Es en junio del antes. 67. Ajá. Pero esto es un síntoma fantástico, Sí, porque sí, no sí. cuenta cómo ha sido esto. Bueno, yo estudié ciencias políticas y tenía una ligera simpatía por ideas liberales. Entonces yo concurría a veces a las reuniones de una entidad llamada la Unión Liberal Estudiantil, que dependía del Partido Liberal Democrático de Alemania, que es uno de los partidos clásicos alemanes. En junio del 67, después del asesinato, ese que he contado y demás, hubo también una especie de remoción interna, de conmoción psíquica entre los miembros del grupo. Y todos, con poquísimas excepciones, comprendieron como una revelación religiosa que estaban en el lado equivocado de la historia. Entonces, un día fui yo para ver una asamblea normal del grupo y me encuentro en primer lugar que todos estaban sin corbata, lo cual antes era inimaginable en un grupo liberal. Todos se habían dejado crecer los cabellos, todos estaban sin afeitar, las chicas premeditadamente mal vestidas, etc. Y ese mismo grupo reaccionó de la misma manera que los estudiantes de la extrema izquierda. Los padres nos han engañado. Nuestras familias han vivido en un vacío ético que ahora se muestra claramente apoyando la guerra de Vietnam como antes apoyaban a Hitler, etc. Tenemos que construir un nuevo orden mundial, un orden basado solo en el amor y la fraternidad. Toda la Unión Juvenil, creo con la excepción de 2 personas, eran más de 300 afiliados, se pasaron directamente al grupo socialista de la extrema izquierda, que en ese momento era muy poderoso. Pero ese paso había sido ya charlado anticipadamente y los miembros directivos de la Unión Liberal terminaron en el directorio de los adversarios. Lo cual quiere decir que había una rotación de élites, pero no una renovación de ideas. Bueno, eso es lo que hemos visto siempre en la historia y es interesante, eso nos refleja lo que realmente ha pasado y lo que pasa y lo que lamentablemente pasará, porque esa es parte de la condición humana también, ¿no? Sí. Y si me permites acotar un poquito este tema, toda el enunciado del 68, ¿no? Toda esta bondad, digamos. Eso quiero tocar porque hay libres, mucha burbuja sí, ahora sí. por las celebraciones. Pero sin embargo fueron revueltas excepcionalmente violentas, ¿no? No por nada la policía realmente no pudo reprimirlas, etcétera. Hubo, no sé, 250.000 policías, ¿no? Una cosa así en París. Pero en Alemania fue especialmente dura, sí. Tanto así que la policía tuvo que replantearse sus uniformes para participar, para reprimir ese tipo de enfrentamientos. Es decir, a partir de ese momento empezaron a utilizar ya cascos, escudos, antimotines, protecciones, etc. Cambió el uniforme también. Cambió el uniforme. Hasta ese momento los policías iban con su palito, digamos, ¿no? Y claro, fueron violentamente apaleados también los policías. Entonces, la forma de protestar cambió profundamente en mayo del 68, en Francia, en Alemania y en el resto del mundo. También. Por supuesto. Por supuesto, los estudiantes, y con estos enunciados tan románticos y tan simpáticos, eran tremendamente violentos. Es la palabra que tú has dicho, ¿no? Es un catalizador de frustraciones, frustración de esa generación, era el push de toda esa cosa terrible de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es tremendamente... ahora, por otro lado, las búsquedas de los semitas, ¿no? Búsquedas de criminales nazis, es toda una cornucopia de eventos históricos que están pasando. Claro, tal vez hay que mencionar algo que usted debe conocer. En esos años tuvieron lugar los famosos procesos de Auschwitz,
ante un tribunal en Frankfurt. Y se empieza a visibilizar Sí. los crímenes de los nazis. Exactamente. Y la gente, los chicos jóvenes, se empiezan a preguntar por qué nuestros padres jamás nos hablaron de esos temas y por qué negaron la existencia de los campos de concentración y la persecución a judíos. No, es bien importante para todo. Por eso, es una cosa, es una sumatoria de todo. Es muy complejo, es muy complejo. Pero más todo que el tema, eventos de sí. afuera, son cosas de las memorias, de esas frustraciones de las familias, de los hijos con sus padres, por qué no les habían contado, o por ahí encontraron un uniforme alemán, Claro, encontraban claro. y venía todo un replanteo de ideas y de Claro. cosas, ¿no? No, entonces es tremendo. Para ir ya terminando y cerrando esta tertulia, que bueno, yo creo que hemos pinchado y la gente va a empezar aquí en Bolivia a conocer mucho este fenómeno, porque debemos de decirlo, es un fenómeno mundial y bueno, con esto un poco hemos roto nuestra tertulia, donde más nos dedicamos a la historia boliviana, pero este fenómeno por los 50 años era muy importante. La pregunta primeramente a Robert y para usted, doctor, ¿por qué creen que hoy día se está, o simplemente por marketing, por qué se está haciendo una burbuja mediática de esta celebración o de este evento de mayo del 68? Mayo del 68. Uno ve, son más o menos en YouTube encuentra unos 650 trabajos, documentales, películas, Sí. hechos en este último año, Sí. en estos dos últimos años. Mi hipótesis es porque mayo del 68, como el evento visible que fue, es como la vitrina o el momento que marca el nacimiento de nuestro mundo moderno, ¿no? Como hemos dicho hace un ratito también. ¿Mundo con el moderno doctor, o mundo contemporáneo? el mundo contemporáneo, ¿no? Ya. En el que estamos viviendo actualmente. Hay un antes y un después del 68, a pesar de que ya se venía gestando antes de mayo del 68. Mayo produce la frontera y a partir de entonces. Entonces, es como decir, oye, porque cuando tú ves las imágenes de mayo del 68, realmente parecen imágenes de ayer, ¿no? La gente ya está vestida de forma como todavía, Claro. como se viste hoy, Claro. ¿no? Yo creo que nosotros, la gente que vive en esta época, tendría valores o podría conversar de una forma más fluida con una persona de mayo del 68 que con una persona del año 45, por Claro, decirse, ¿no? Es decir, pertenecemos a una cultura contemporánea que es a partir de esa época. El cine, la música, la Claro, pintura. exacto. Y entonces estamos asistiendo al nacimiento de nuestra época contemporánea. Por eso es que nos parece tan interesante, tan importante. Del marketing, de los spots, de Todo el lo arte moderno pop, es claro. tremendamente moderno. Mayo del 68 es tremendamente moderno, es el nacimiento de nuestra modernidad, de nuestra actualidad. Doctor, Yo comparto las ideas de Robert Brockman y por lo tanto creo que no me voy a expandir mucho sobre esta temática. Es interesante sobre todo el aspecto publicitario. Yo me acuerdo también en Berlín de haber visto, por suerte de lejos, manifestaciones, golpizas a estudiantes o líos con la policía, pero curiosamente siempre cuando habían cámaras de televisión, si no habían las cámaras, el interés por esa protesta se reducía notablemente. En ese sentido es algo muy moderno, muy contemporáneo, sin publicidad no hay nada. Exacto. Es una revuelta realmente mediática, en parte ficcional, en parte romántica, que de alguna manera, como lo ha dicho Brockman, nos muestra cómo somos hoy. ¿Será que estos 50 años que hoy día, como dicen, seguimos hoy, llegará a su fin con otro orden, con otra forma de ver la vida? Le pregunto al filósofo. No sé, don Pablo, yo soy inútil para preguntas relativas al futuro. Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Cómo cree? Yo tengo una visión pesimista sobre... No, pero por favor... Entonces yo presiento que el futuro solo nos va a traer un empeoramiento de la situación presente, pero por otras razones, ¿no? Por la destrucción del medio ambiente, la sobrepoblación, el consumismo desenfrenado. Mayo de 68 tiene también que ver con, aparte de lo que usted ya enfocó bien como una rebeldía juvenil, Sí. pero tiene que ver con ese crecimiento desmedido demográfico también, que hasta el día de hoy puede lo tenemos. ser porque las universidades ya habían crecido enormemente. Tengo solamente un dato aquí claro. Cuando se fundó la Universidad Libre de Berlín, en 1948 tenía exactamente 250 estudiantes. Y cuando hubo la revuelta ya pasaban de 20.000, o sea, realmente una
se puede llamar una democratización de los estudios universitarios, ¿no? Porque prácticamente ahora casi toda la juventud alemana estudia algo después del bachillerato, y hay muy poca gente que se queda solo con estudios primarios o algo así. Es decir, realmente se ha democratizado notablemente, lo cual en sí es muy bueno, pero mi obligación es naturalmente ver también los posibles efectos negativos, porque cuando uno sabe más, quiere más, entonces quiere un nivel de vida más alto, quiere viajar por todo el mundo, quiere consumir más, etcétera. Y eso es imposible que alcance la torta para todos. Exactamente, porque los deseos son elásticos y el mundo material es inelástico, entonces va a haber en algún momento realmente una crisis mucho mayor que las actuales. O sea, coincide una vez más como en anteriores intervenciones que yo vi varias entrevistas y algunos de sus artículos, es sombrío el mundo que se nos viene. Sí, sí. No del todo, siempre, porque el ser humano justamente al ver los problemas puede ser que reaccione y recapacite. Puede ser. Querido Robert, ¿cómo nos quedamos en esta celebración para el término? Yo pienso que conmemoración. Vamos a... Es una conmemoración, ¿no? Yo tengo mis afectos mezclados acerca de mayo del 68, porque es un romántico, pues, también. Eso no hay duda. Sí. Porque ciertamente creo que, no sé, le tengo cariño como el evento partero de nuestra contemporaneidad, ¿no? Con todo lo poco relevante que pueda haber sido en sí mismo ese momento, pero digamos es la muestra, es el momento la chispa. El grito del bebé que ha nacido, es eso lo que es, ¿no? El bebé ha sido gestado antes, ha nacido... Aunque no sepas qué le pasó a toda su juventud, pero en algún momento está ahí pero presente. Ese momento es el momento que ha nacido y a partir de ese momento las cosas son diferentes. Entonces, es el momento de la modernidad, antes y después de eso, ¿no? Y siempre he dicho yo, la gente, depende tú, ¿qué edad tenías el 68? Si tenías más de 18 o menos de 18, eres una persona de antes o de después. Claro. Esos son cambios, la era espacial, son tantos buenos, muy importantes. Bueno, les agradezco, querido Robert. Querido doctor, un placer Pablo, haberlo tenido. Mi agradecimiento más profundo por esta invitación a su magnífico programa. No, gracias, doctor. Y bueno, esta es la primera de una de tantas veces que usted va a estar con nosotros. Gracias, doctor. Querido Robert. Y bueno, pues, queridos amigos, a ustedes gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia, que no la hemos dedicado a historia específicamente de Bolivia, sino a este fenómeno del mayo del 68, que en este año, en esta gestión, no solamente en nuestro medio, en el continente americano, sino en todo el mundo, se está recordando, para hablar con mayor propiedad. Más que celebración, es una recordación de una época, y como lo dijo muy bien Robert, es el nacimiento de esta época contemporánea. Muchas gracias.